Bienvenido a esta conferencia de WinFocus Focus sobre el manejo de los controles del equipo de ecografía. Soy el Dr. Diego Barca y esta presentación es parte del plan de estudios WinFocus Focus. El término en inglés Knowology, que hemos traducido como botonología, describe la manipulación de los controles de los equipos de ultrasonido. Esta presentación le proporcionará los conocimientos teóricos necesarios para utilizar los controles de su equipo de ultrasonido y obtener las mejores imágenes posibles. La mayor parte de esta conferencia explica cómo usar los controles de un equipo de ultrasonido con el objetivo de ajustar las configuraciones más importantes. Pero primero discutiremos la evolución de los dispositivos de ultrasonido, los componentes básicos que lo integran y algunos principios de ergonomía. Luego se describirá un enfoque sistemático para optimizar la configuración de un equipo de ultrasonido cardíaco de alta complejidad. Esto luego se comparará con la botonología simplificada de los dispositivos portátiles. Comencemos hablando entonces de la botonología, en el contexto de evolución de las máquinas de ultrasonido. Botonología se refiere a la correcta manipulación de los controles de las máquinas de ultrasonido para obtener la mejor imagen posible del ultrasonido diagnóstico. Los controles se pueden separar en dos grupos: los botones que permiten el funcionamiento propio del dispositivo y los controles de ajuste que afectan específicamente a la calidad de imagen. La primera máquina de ultrasonido disponible comercialmente fue el Diasonograph. Este escáner 2D estuvo disponible por primera vez en 1958. Por lo general, se guardaba en una sala dedicada solo para el estudio ecográfico, a la que solo podían acceder profesionales médicos altamente capacitados. Era grande y voluminoso, por lo que no podía trasladarse a salas ni a la guardia. Las máquinas de ultrasonido han evolucionado mucho desde entonces. La necesidad de obtener imágenes en la misma sala de guardia o de internación impulsó la miniaturización de los equipos. Así fue que comenzaron a aparecer desde máquinas que eran transportables, pero aún voluminosas, hasta dispositivos basados en carro y luego dispositivos del tamaño de una computadora portátil. Hoy en día están disponibles dispositivos portátiles y ultraportátiles, todo en una sonda. Estos se pueden conectar a tabletas y teléfonos inteligentes. Asimismo, la tecnología de ultrasonido también ha avanzado. Las máquinas ahora pueden producir imágenes 2D de muy alta calidad y es posible obtener imágenes 3D. Los dispositivos portátiles y ultraportátiles tienen muchas ventajas. Sin embargo, sus capacidades de imagen son sustancialmente menores que las de las máquinas de alta gama. Los dispositivos portátiles tienen una resolución más baja, pantallas más pequeñas y los controles de optimización de imágenes son limitados. Es útil entender los conceptos básicos de la botonología antes de comenzar a escanear. Sin embargo, en las primeras etapas de su entrenamiento, usted aprenderá la mayor parte de la botonología mientras escanea. La ubicación de los diferentes botones varía según el fabricante y el modelo del equipo. Así que no se preocupe si tiene dificultades para encontrar la perilla que desea en la máquina específica que está utilizando. Les proporcionaremos aquí una descripción general de los controles más importantes de un dispositivo de ultrasonido de rango medio, con una plataforma cardíaca completa. Esto les mostrará hasta qué punto se pueden optimizar las imágenes. Luego, resaltaré las principales diferencias entre los controles disponibles para la optimización de imágenes en los dispositivos más grandes, con ruedas, con los disponibles en los dispositivos portátiles e ultraportátiles. Sin entrar en detalles técnicos, veamos los componentes principales de una máquina de ultrasonido común. Todas las máquinas de ultrasonido tienen una estructura común. Esto incluye
una pantalla de visualización, un panel de control, una unidad central de procesamiento o CPU, altavoces, transductores y cables accesorios de electrocardiograma. Una impresora está disponible en la mayoría de los dispositivos de carro. Esta tabla muestra los traductores que se utilizan con más frecuencia para realizar ecografía, sus frecuencias y la profundidad máxima de penetración de las ondas de tejido. El mejor traductor para usar con ultrasonido cardíaco focalizado es el Phase Array o de matriz de fase. Este traductor también se conoce como sonda sectorial cardíaca. Recuerde que un transductor de mayor frecuencia producirá imágenes con buena resolución de campo cercano, pero su penetración en la profundidad de tejido es baja. Un traductor de frecuencia más baja producirá imágenes con una resolución de imagen deficiente en el campo cercano, pero una mejor penetración en la profundidad de tejido. Un traductor de frecuencia más baja producirá imágenes con resolución de imagen deficiente en el campo cercano, pero una mejor penetración en la profundidad del tejido. El panel de control tiene muchas perillas y botones. Su disposición difiere entre marcas y modelos. Después de encender la máquina con el botón de encendido, deberá manipular una serie de controles para operar el equipo de ultrasonido. Estos están delineados con bordes rojos. Estos incluyen el teclado y el trackball, los botones para iniciar y finalizar el examen y para revisar las imágenes adquiridas. Los botones para seleccionar el transductor y elegir la modalidad de ultrasonido. El botón de congelación, el botón de medida y el botón para guardar las imágenes y los clips. Los controles necesarios para optimizar la imagen están delineados en amarillo. Hay otros controles importantes. En este modelo, los botones en la parte superior del panel de control corresponden a las teclas de función del menú de software en la parte inferior de la pantalla. Las teclas izquierda y derecha se usan para cambiar de modo, mientras que las teclas arriba y abajo se usan para desplazarse y elegir parámetros o pasar de páginas. Muchos de los controles que mencionaré son importantes para la optimización de imágenes y explicaré sus funciones uno por uno. Pero antes, un pequeño consejo sobre cómo manejar la máquina y la ergonomía del escaneo. Enchufe siempre la máquina a una toma de corriente mientras escanea. Esto asegura que la batería esté siempre cargada y que la máquina no se apague durante el examen. Obviamente, esto no se aplica a la última generación de dispositivos portátiles que funcionan con baterías diseñadas para recargarse después de su uso. Varios organismos reguladores para la práctica de ultrasonido produjeron guías para la desinfección de traductores de ultrasonido. Allí se brindan recomendaciones sobre cuándo se deben usar productos específicos. Después de realizar una ecografía de diagnóstico en piel no infectada, se requiere una desinfección de bajo nivel. Retire el gel y use una toallita de limpieza desechable aprobada o un agente de limpieza. Luego, enjuague bien el dispositivo con agua corriente y séquelo con un paño de revestimiento bajo de un solo uso. Para obtener más información, puede consultar estos dos documentos de código abierto que están disponibles en línea. El primero aborda la limpieza de los traductores de ultrasonido en general. El segundo aborda específicamente los desafíos de pandemia de COVID.
Asegúrese de que el adaptador de sonda y el cable de electrocardiograma, si está disponible, estén conectados correctamente. Ahora, unas palabras sobre ergonomía. No subestime los riesgos de lesiones musculoesqueléticas relacionadas con el trabajo debido a una mala postura y movimientos repetitivos de manos y brazos durante la exploración. El uso de la ergonomía adecuada puede reducir el riesgo. Estas son algunas de las reglas generales. 1. Ajuste la altura de la máquina y la silla y la cama del paciente para la altura del operador. 2. Ajuste la iluminación para minimizar el deslumbramiento y la fatiga visual. 3. Mantenga el monitor a la altura de los ojos y coloque la consola al alcance de la mano mientras escanea. 4. Mantenga una buena postura erguida, minimice estirarse, esforzarse y torcerse. 5. Apoye la mano que escanea y mantenga la muñeca y el hombro en posición neutral. El lado del paciente en el que el operador debe pararse durante la exploración variará según su formación y preferencia personal. La mayoría de los ecografistas se paran a la derecha del paciente usando su mano derecha para escanear y la izquierda para operar las perillas. Estar de pie a la izquierda es mucho menos común, pero puede ser mejor para zurdos y para minimizar el contacto con el paciente. En teoría, esta posición es mejor para escanear pacientes en estado crítico. Sin embargo, puede parecer poco natural para aquellos que han sido entrenados para escanear con la mano derecha, más aún para los operadores diestros. Es importante tener en cuenta la ergonomía para reducir las lesiones durante el escaneo. Sin embargo, a menudo es necesario adaptar el focus para los entornos ocupados de la unidad de cuidados intensivos y el departamento de emergencia. Esto es aún más relevante en los escenarios prehospitalarios. Ahora describiremos los pasos técnicos necesarios para usar la máquina de ultrasonido para realizar el examen Focus. Primero, el paciente debe estar registrado para que las imágenes puedan ser almacenadas correctamente y posteriormente recuperadas. Es mejor ingresar los datos del paciente antes de comenzar el examen. Para hacerlo, presione la tecla Paciente y luego ingrese los datos requeridos del paciente. Olvidar ingresar estos datos o no poder hacerlo antes de escanear en la configuración de emergencia no es un problema importante con la mayoría de los dispositivos de ultrasonido modernos. Por lo general, las imágenes son asignadas automáticamente a un ID o código de identificación temporal, que luego se puede reemplazar con los detalles correctos del paciente antes de cerrar y almacenar el examen. El siguiente paso es la selección del transductor correcto. Seleccione el transductor cardíaco sectorial presionando el botón Examen. Cuando en la pantalla aparezca el panel de tipo Examen, elija la configuración cardíaco adulto si va a escanear a un adulto. Todas las máquinas modernas permiten al operador preestablecer varias opciones diferentes para un tipo de examen específico. El uso de la configuración predeterminada le permite comenzar a escanear las configuraciones ya predefinidas de frecuencia, profundidad, ganancia, etc.
Antes de describir la botonología para la optimización de las imágenes, les recordaré la orientación de la imagen en la pantalla. La sonda sectorial cardíaca genera una visualización de las imágenes en escala de grises con una forma triangular o de sector. Los tejidos más cercanos al traductor se muestran en la parte superior de la pantalla. Un palet de información generalmente muestra la configuración actual. En este caso, está en el lado derecho de la pantalla. El marcador de posición del traductor, que corresponde al indicador de la sonda, se muestra a la derecha del sector en el seteo o preajuste cardíaco. Si las derivaciones de electrocardiograma están disponibles y se ha conectado, el trazo de electrocardiograma generalmente aparecerá en la parte inferior de la pantalla. Es recomendable poder observar el trazo de electrocardiograma en la pantalla. Esto es particularmente útil cuando se realiza el focus, por dos razones principales. En primer lugar, permite la sincronización precisa del movimiento de las estructuras cardíacas durante el ciclo cardíaco. Esto es particularmente útil cuando se evalúa un paciente con derrame pericárdico en busca de signos focus de taponamiento. En segundo lugar, permite que la máquina guarde clips que se reproducirán sin problemas en bucles cerrados. De lo contrario, el clip puede saltar abruptamente de una fase del ciclo cardíaco a otra. Esto facilita la revisión inmediata del clip, así como un nuevo análisis posterior. Después de conectar el cable de electrocardiograma a la máquina, elija la derivación para demostrar en la pantalla. Ajuste la amplitud y seleccione la cantidad de ciclos cardíacos para guardar con cada clip. La evaluación de la variación respiratoria de la vena cava inferior requiere la revisión de más ciclos cardíacos que simples evaluaciones de los cambios dimensionales del ventrículo izquierdo. Los controles que ajustan el trazo del electrocardiograma generalmente se encuentran en opciones adicionales en lugar de los botones principales. La configuración del electrocardiograma es, por supuesto, opcional. De hecho, incluso puede ser contraproducente durante una emergencia real, como un paro cardíaco con reanimación cardiopulmonar, RCP en curso. A continuación se debe seleccionar el modo. El modo B, brillo o modo 2D, muestra una imagen de ultrasonido bidimensional. Es la forma más común de imágenes por ultrasonido. Es el modo con el que cada sistema de ultrasonido está preestablecido para comenzar. El modo M, o modo de movimiento, muestra una representación monodimensional de ecos reflejados desde una sola línea de interrogación. Se puede activar seleccionando el botón dedicado para ello. La línea de escaneo se puede ajustar con el trackball. Esta es la parte más importante de esta presentación. Es de suma importancia que los médicos que realizan exámenes de ultrasonido entiendan cómo los controles del equipo afectan la imagen. El uso de los controles pueden ayudarnos a enfocar una imagen de ultrasonido borrosa. Usando la analogía de la fotografía, sin saber cómo usar estos controles para optimizar la imagen, la información de diagnóstico puede ser tergiversada por un manejo erróneo. Esto puede resultar en un diagnóstico erróneo o en diagnósticos perdidos. El aspecto de la imagen mostrada en la pantalla del equipo depende principalmente de dos factores que están relacionados con las propiedades tecnológicas del hardware del equipo y que son la calidad de la sonda y el procesador del dispositivo de ultrasonido. Sin embargo, ajustar los controles de la máquina de ultrasonido pueden mejorar la calidad de la imagen.
Antes de describir qué mando afecta a qué, es importante explicar en cuáles de los determinantes fundamentales de la calidad de la imagen podemos influir con los controles. La resolución es la capacidad de distinguir ecos en términos de espacio, tiempo o fuerza. Una buena resolución es fundamental para la producción de imágenes de alta calidad. La resolución espacial es la capacidad del sistema de ultrasonido para detectar y mostrar como diferentes estructuras que están muy juntas. Como una imagen de ultrasonido muestra la profundidad y el ancho en una sección anatómica, debemos considerar dos tipos de resolución espacial. La resolución axial, la capacidad de mostrar objetivos pequeños a lo largo de la trayectoria del haz como entidades separadas. En el diagrama puede verse que cuando la resolución axial es buena, dos puntos situados a diferentes profundidades se representan como dos puntos distintos. En cambio, cuando la resolución axial es mala, no lo son. La frecuencia es la principal determinante de la resolución axial. Con frecuencias más altas, la distancia más corta entre las ondas en la línea de exploración aumentará la resolución axial. Reducir la profundidad del campo de visión también aumenta la resolución espacial. Resolución lateral. La capacidad de distinguir entre dos puntos separados perpendiculares a la trayectoria del haz. Misma distancia al traductor. En el diagrama puede verse que cuando la resolución lateral es buena, dos puntos a la misma profundidad se representan como distintos y cuando la resolución axial es mala, no son distinguibles entre sí. La densidad del haz de ultrasonido es el principal determinante de la resolución lateral. Esto es máximo en la zona focal, donde los haces tienden a converger. Por lo tanto, mantener el objetivo de investigación en la zona focal aumenta la resolución lateral en la sección anatómica de interés. Disminuir el ancho del sector también mejora la resolución lateral. Tanto la resolución espacial axial como lateral se mejoran mediante el uso de imágenes armónicas. La resolución temporal es la capacidad de un sistema de ultrasonido para mostrar con precisión los cambios en la anatomía a lo largo del tiempo. Es decir, para mostrar el movimiento de las estructuras. La resolución temporal depende en gran medida de la velocidad de los fotogramas. Tanto la profundidad como el ancho del sector, cuando se reducen, aumentan el número de señales de retorno procesadas por unidad de tiempo, mejorando la resolución temporal. Finalmente, una serie de variables están involucrados en la forma en que la máquina transforma las señales eléctricas que emite el traductor y los ecos devueltas hacia la sonda en píxeles visibles en negro, gris y blanco en la pantalla. Estamos hablando de visualización de imágenes. Varios controles afectan esto, como gain o ganancia en español, time gain compensation, curva de compensación de ganancia en el tiempo, el zoom y la compresión. Voy a explicar esto en detalle en breve. Ajustar la perilla de depth o profundidad cambia la longitud del campo de visión. Determina qué tan profundo en el cuerpo uno es capaz de visualizar. El dispositivo
suele empezar con una profundidad preestablecida de unos 15 centímetros. Las estructuras dentro del campo de visión pueden acercar o alejar, como puede ver en el video de este caso. Esto asegura que la región de interés esté lo suficientemente cerca para una visualización óptima. También evita mostrar regiones que no son relevantes para el área de interés. La profundidad actual siempre se puede ver en la escala al lado del sector en centímetros. Utilice siempre la profundidad mínima requerida para ver las estructuras objetivo. Lo ideal es que se vea toda la estructura que queremos explorar y que ocupe al menos 2/3 de la pantalla. Al reducir el ancho del sector, se estrecha el campo de visión. Se visualiza menos del objetivo a explorar. El ultrasonido se enfoca en la parte central del objetivo, debajo de la línea media de la sonda. Reducir el ancho del sector va a aumentar la velocidad de los fotogramas y aísla el área de interés. Disminuir la profundidad y estrechar el sector reduce la cantidad de información que debe procesarse. La reducción del ancho del sector también aumenta la velocidad de fotogramas y la resolución temporal. También aumenta la densidad de la línea de escaneo, mejorando la resolución espacial lateral. Reducir el ancho del sector aumenta la velocidad de fotogramas y aísla el área de interés. Disminuir la profundidad y estrechar el sector reduce la cantidad de información que debe procesarse. Esta diapositiva muestra el mismo escaneo, pero utilizando un sector amplio y un sector estrecho. En este caso, el sector ancho muestra la vista paraesternal, mientras el sector estrecho se centra en la válvula mitral. Seleccionar el ancho del sector es siempre un balance entre el campo de visión por un lado y la velocidad de fotogramas y la resolución de la imagen por el otro. Mantenga el ancho del sector lo más estrecho posible para visualizar la estructura de destino. En resumen, es mejor comenzar con un sector amplio y profundo para una visión más amplia. Un ancho de sector inicial de aproximadamente 90 grados es ideal y generalmente está predeterminado. Para mejorar la resolución del punto de interés, debe reducir tanto la profundidad como el ancho, manteniendo el objetivo en el campo de visión. Reducir el tamaño del sector debería aumentar la calidad de la imagen y la resolución temporal. La ganancia, o gain en inglés, es un control de postprocesamiento. Permite escuchar mejor el sonido, reflejado por los tejidos. Proporciona un grado variable de amplificación de las señales que regresan a la sonda. Al amplificar los voltajes más pequeños del traductor piezoeléctrico a voltajes más grandes, aumenta el brillo de la imagen en la pantalla. La ganancia es probablemente el control de ultrasonido más importante. También es el que con mayor frecuencia es mal utilizado. Aumentar la ganancia puede hacer que la imagen sea más brillante y las estructuras más obvias, pero por el contrario,
demasiada ganancia reducirá la resolución de la imagen. Antes de describir las perillas para manipular la ganancia, le mostraré un Sileloop con un grado óptimo de ganancia. Puede ver un ejemplo de un uso adecuado de la ganancia en este clip. Las estructuras e interfaces son visibles. La sangre es totalmente negra. El miocardio se muestra con un tono medio de gris. Solo el pericardio y otros potentes reflectores son hiperecogénicos, como por ejemplo el tabique interventricular, en este paciente con una enfermedad infiltrativa o con un cable de marcapasos en la aurícula derecha. Las máquinas de ultrasonido suelen tener dos controles de ganancia. La ganancia general, que generalmente se define simplemente como ganancia, afecta toda la imagen de manera uniforme. La compensación de ganancias en el tiempo permite el ajuste independiente de la ganancia en diferentes áreas transversales de la imagen visualizada. Las ondas ultrasónicas reflejadas desde estructuras más profundas se atenúan más que las reflejadas desde estructuras superficiales. La compensación de ganancia de tiempo permite ajustes para la variación en la intensidad de la señal, que resulta en diferencias en la distancia y el tiempo recorrido por las ondas. Demostraré cómo la ganancia general afecta la imagen. El aumento de la ganancia amplifica la señal recibida. La imagen se vuelve uniformemente más brillante. La reducción de la ganancia oscurece la imagen. Si la ganancia es demasiado baja, los tejidos con una intensidad de reflector baja no se verán, la llamada subganancia. Esta diapositiva muestra la sobreganancia y la subganancia en una comparación al lado con una ganancia ajustada apropiadamente. Hablando en términos prácticos, la ganancia solo debe aumentarse gradualmente si solo son visibles las estructuras hiperecoicas. Debe reducirse gradualmente si el brillo de la imagen reduce la claridad de las estructuras. La compensación de ganancia de tiempo compensa la pérdida de energía de las ondas sonoras causada por la atenuación del sonido. La intensidad y la amplitud de las ondas sonoras disminuyen a medida que se adentran más en el cuerpo. Las señales fuertes que regresan del campo cercano deben reducirse, mientras que las señales débiles que regresan del campo lejano requieren más amplificación. TGC se ve en la máquina como una columna de teclas deslizantes que se pueden mover hacia la izquierda y hacia la derecha en el plano horizontal. Cada tecla de compensación de ganancia de tiempo permite el ajuste de la ganancia a una profundidad específica, a diferencia de la función de ganancia general que afecta a toda la imagen de manera uniforme. Como se muestra aquí, cada tecla deslizante corresponde a una banda específica de la pantalla. Al deslizar la tecla hacia la izquierda, se reduce la ganancia en la profundidad correspondiente. Al deslizar la tecla hacia la derecha, aumenta la ganancia en la profundidad correspondiente.
las teclas superiores generalmente se configuran para proporcionar menos compensación que las teclas inferiores. Por lo tanto, la columna de alternancia de compensación de ganancia de tiempo generalmente se establece como una pendiente diagonal de pendiente variable. Este cambio gradual de una tecla a otra evita que la imagen de ultrasonido aparezca rayada. Similar a una cámara, el haz de ultrasonido tiene una zona focal donde la calidad de la imagen es mejor. Los haces están más cerca uno del otro en la zona focal, por lo que la densidad del haz es más alta. En la mayoría de las máquinas de ultrasonido, la zona focal se establece automáticamente en alrededor de 2/3 de la profundidad total. La imagen se realza en el área de la zona focal. El ajuste del botón de enfoque es crucial cuando se buscan detalles en el campo cercano o en el campo lejano extremo. Coloque el punto focal a nivel de la estructura que se quiere observar. La frecuencia de los ultrasonidos emitidos depende del traductor. Sin embargo, cada sonda tiene un ancho de banda de frecuencia. Esto suele ser entre 1.5 a 4.5 MHz para la sonda cardíaca. Se puede usar un control dedicado para ajustar la frecuencia dentro de este rango. Este control suele ser una tecla de función en lugar de un botón físico. El aumento de la frecuencia le permite aumentar la resolución de campo cercano a expensas de la penetración, mientras que la disminución de la frecuencia aumentará la penetración a expensas de la resolución de campo cercano. Esta comparación, una al lado de la otra, del mismo escaneo pero con dos frecuencias diferentes, muestra que es mejor la calidad del clip obtenido usando una frecuencia más alta. Cuando la profundidad no es un problema, es mejor usar una frecuencia de imagen más alta para aumentar la resolución espacial del campo cercano. Sin embargo, en pacientes obesos o edematosos, puede ser necesario una frecuencia más baja para aumentar la profundidad de penetración, aunque perdamos calidad de imagen. El vértice cardíaco se visualiza mejor con la frecuencia máxima, ya que está en el campo cercano. En general, utilice la frecuencia más alta posible, pero redúzcala para visualizar objetivos profundos o cuando el grosor de los tejidos cutáneos o subcutáneos de los pacientes requiera una mayor profundidad de penetración para visualizar el objetivo de interés. Algunos equipos muestran y permiten el ajuste de la frecuencia real, en MHz. Otros no permiten establecer una frecuencia específica, pero tienen una de tres opciones. Res, la banda de frecuencia más alta disponible en el traductor. Estos ajustes se utilizan para imágenes superficiales. Gen, la frecuencia de rango medio. Esta suele ser la configuración predeterminada. O PEN, rango de frecuencia más bajo del traductor. Esta configuración se utiliza para obtener imágenes de tejidos más profundos o en pacientes que son difíciles de obtener. La compresión cambia la diferencia en la apariencia en la pantalla de la amplitud del ultrasonido más alta y más baja recibida al cambiar la amplitud de espectro de la escala de grises que la máquina puede mostrar. El rango dinámico, o DR, es la diferencia entre la intensidad de señal mínima y máxima que se muestra. La compresión cambia el rango dinámico de las señales mostradas. Se puede ajustar con una tecla de función, por lo general no tiene un botón físico. Cuidado, se avecina una terminología engañosa.
A menudo se usa la expresión gama de tono de gris. Sin embargo, para mayor claridad usaré el término rango para referirme a la amplitud de las señales de ultrasonido recibidas. El término espectro se reservará para la amplitud de la escala de grises mostrada. Una mayor compresión reduce la diferencia en la visualización en escala de grises de la amplitud más alta y más baja recibida. El rango dinámico más pequeño proporciona un espectro más amplio de tonos de gris. Se proporcionan más tonos de gris, lo que da como resultado una imagen más suave en general. Se representan las diferencias más pequeñas en la intensidad de la señal. Esto proporciona más información sobre los patrones de eco. Parece más suave y por lo tanto es preferible para representar el parénquima de órganos. La compresión del clip de la izquierda es alta. Una menor compresión aumenta la diferencia en la visualización en escala de grises de las señales de amplitud más alta y más baja recibidas. Un rango dinámico más amplio muestra menos tonos de gris. Esto da como resultado una imagen de mayor contraste, más en blanco y negro. Las pequeñas diferencias entre los ecos reflejados se pierden. La compresión del clip de la derecha es baja. Puede ser tentador disminuir la compresión para mejorar la delineación estructural. Sin embargo, esto sacrificará las señales de baja intensidad. Así, un trombo intracavitario, por ejemplo, será menos visible cuando la compresión sea baja. El transductor transmite y recibe frecuencias de ultrasonido que son iguales o están dentro de un rango cercano. Esta es la frecuencia fundamental. A medida que el haz viaja a través de los tejidos, la interacción haz-tejido genera ondas de ultrasonido con diferentes frecuencias. Estas se denominan frecuencias armónicas. Si estas frecuencias son recibidas por el transductor y procesadas en lugar de la frecuencia fundamental, la imagen es mejor que si la frecuencia fundamental se usa sola. Otra tecla de función activa o desactiva, la generación de imágenes armónicas. Algunos fabricantes dan a la imagen armónica otros nombres como octava. La diferencia que hace la imagen armónica se puede apreciar al comparar estos dos clips. Por ejemplo, son imágenes armónicas, el clip de la derecha, se delimita mejor el borde endocárdico del ventrículo izquierdo, al igual que la válvula mitral. La diferencia es particularmente llamativa cuando la transmisión de ultrasonido es deficiente debido a la obesidad o al tejido muscular denso. El preajuste para imágenes cardíacas generalmente comienza con imágenes armónicas activadas. Si la calidad de la imagen parece subóptima, verifique que un usuario anterior no haya desactivado la función armónica. Anteriormente, en esta presentación, demostramos que la reducción de la profundidad del sector no solo mejora la resolución de la imagen, sino que también aumenta el tamaño del objetivo que estamos observando, siempre que permanezca dentro del sector mostrado. La función zoom es otra forma de ampliar la imagen. Acercar magnificará una pequeña área de interés dentro del sector mostrado. El zoom es un efecto óptico que ayuda a sus ojos a enfocarse en el objetivo. No aumenta la resolución. Por ejemplo, si desea evaluar mejor la válvula aórtica en la vista para externar eje largo,
presione el botón Zoom y luego elija el área que desea amplificar. El tamaño de la imagen aumenta y la profundidad de la imagen visualizada cambia. Por último, velocidad de barrido. Esta configuración opcional adicional solo se requiere cuando se usa el modo M. Controla el número de ciclos cardíacos completos visibles en la pantalla al mismo tiempo. Una velocidad de barrido más rápida reducirá el número de ciclos mostrados. La imagen de la izquierda muestra la interrogación en modo M de la válvula aórtica con una velocidad de barrido rápida. Una velocidad de barrido lento permite la visualización de más ciclos cardíacos. La imagen de la derecha muestra la evaluación en modo M de las variaciones respiratorias en el tamaño de la vena cava inferior con una velocidad de barrido lenta. Esta diapositiva resume los controles disponibles para la optimización de la calidad de imagen. Entonces, comienza ajustando la profundidad justo más allá del objetivo de interés. Reducir el ancho del sector tanto como sea posible. Ajuste la ganancia y la compensación de ganancia de tiempo para obtener una imagen con buen contraste donde la sangre aparece negra, el pericardio blanco y el miocardio grisáceo. Coloque el foco en el punto medio de la profundidad del sector o a nivel de un objetivo específico. Si la imagen sigue siendo subóptima, aumente la frecuencia y considere ajustar la compresión. Compruebe que la imagen de armónicos está activada. Y por último, utilice el zoom para centrarse en objetivos específicos si es necesario. También es importante guardar imágenes y videoclips con el propósito de revisión para una interpretación precisa, obtener una segunda opinión si es necesario, proporcionar documentación y también por razones médico-legales. Como ustedes saben, es posible guardar tanto clips de video como imágenes estáticas. El botón de congelación detiene o reinicia la captura de imágenes en vivo. Es una buena práctica mantener siempre una mano lista para presionar el botón de congelación. Esto le permite pausar el escaneo tan pronto como detecte un hallazgo de interés. Luego puede desplazarse hacia atrás a través de las imágenes para verlas mejor. Use el trackball o el panel táctil para desplazarse hacia atrás hasta el cuadro específico en el que se aprecia mejor el objetivo de su interés. Desplazarse hacia adelante o hacia atrás permite un análisis más detallado del movimiento de las estructuras cardíacas y permite la selección de imágenes tomadas en puntos de tiempo específicos durante el ciclo cardíaco, como al final de la diástole y el final de la sístole. Antes de guardar la imagen, es posible que desee etiquetarla y escribir sobre ella o realizar mediciones. Muchos conjuntos específicos de mediciones y cálculos complejos están disponibles. El ultrasonido cardíaco enfocado rara vez requiere estas mediciones. Las evaluaciones cualitativas que utilizan el método de estimación visual y las mediciones lineales simples generalmente son suficientes. La función medir permite realizar las mediciones simples requeridas para el focus. Para activar esta función, presione el botón de medición y el paquete de cálculo cardíaco. Este paquete aparecerá en el costado de la pantalla como se muestra aquí. Use el trackball o el trackpad
para dirigir el cursor y seleccionar las mediciones o los cálculos específicos que desea realizar. Las mediciones lineales, como los diámetros, son fáciles de realizar y tienen un bajo riesgo de error. En cambio, cuando se miden áreas o volúmenes, se multiplican las posibilidades de error. Cuando no es suficiente con la estimación visual, el ultrasonido cardíaco enfocado puede requerir mediciones lineales con calipers o calibradores. Estas medidas pueden confirmar su estimación cualitativa de los tamaños y variaciones de tamaño. Esto es particularmente útil cuando usted está entrenando sus globos oculares. Esta diapositiva muestra las medidas del ventrículo izquierdo. Es el ejemplo si deciden medir con un caliper. Para etiquetar estructuras, use el cursor para colocar una de las etiquetas disponibles en el ajuste o seteo preestablecido. O escriba palabras nuevas usando el teclado. No olvide presionar el botón de guardar o su imagen o clip no se guardarán. Al presionar el botón guardar durante la captura de imágenes en vivo, se guardará un videoclip de una duración específica, ya sea preestablecida o modificada por el usuario. Presionar el botón guardar mientras se está observando una imagen fija la guardará como tal. Las imágenes fijas se pueden imprimir presionando el botón de impresión, si la máquina de ultrasonido está conectada a una impresora. Y finalmente, no olviden finalizar el examen. Esto almacena el escaneo en el disco duro interno de la máquina. Para volver a revisar el examen o editar los clips y las imágenes fijas, puede acceder presionando el botón revisar. En algunos lugares, el estudio también se puede almacenar en el servidor del hospital a través de Wi-Fi o una conexión por cable o en una nube del dispositivo. Por lo general, es posible transferir clips e imágenes a medios de almacenamiento externos, como unidades USB, inmediatamente después de que el clip o la imagen se hayan guardado en el disco duro interno de la máquina o recuperando el examen más tarde y seleccionando clips o imágenes de interés. Los dispositivos portátiles y de mano generalmente tienen controles más simples que los dispositivos basados en carro con una plataforma cardíaca completa que he mostrado. Este es el panel de control de un dispositivo del tamaño de una computadora portátil. Tiene muchos menos botones que el dispositivo con una plataforma cardíaca completa que usé para describir la botonología. En este teclado faltan varios de los controles disponibles en las máquinas de alta gama, o bien el dispositivo los ajusta automáticamente. Por ejemplo, al ajustar la profundidad, la frecuencia y el enfoque se configuran automáticamente. Si bien está presente un control de ganancia general, la compensación de ganancia de tiempo se simplifica y se limita solo a dos áreas: una proximal y otra distal, de ajuste de ganancia selectivo, como puede verse en los bucles de cine medio y derecho. Este dispositivo tiene un trackpad en lugar de un trackball para desplazarse por los clips congelados y realizar mediciones con los calipers. Los controles de los dispositivos portátiles de mano se simplifican aún más. Los dispositivos ultraportátiles como este tienen un número limitado de perillas, que imitan el gesto de citar y citar mientras se habla.
disponibles únicamente en la pantalla táctil. Este video muestra cómo ajustar la ganancia, ajustar la profundidad y activar y desactivar el zoom en un dispositivo portátil. Este otro clip demuestra cómo seleccionar una de las aplicaciones predeterminadas. La portabilidad de estos dispositivos es extremadamente útil, particularmente en escenarios de emergencia y cuidados intensivos. Se puede utilizar rápidamente y muchos tienen una calidad de imagen sorprendentemente buena. Pero en los pacientes que son difíciles de escanear, el uso de equipos de ultrasonido más grandes, con mayores capacidades, puede marcar una diferencia significativa. Los mensajes clave de esta presentación son: 1. Utilice la mejor ergonomía posible siempre que escanee. 2. Seleccione el traductor y la aplicación más apropiadas disponibles para el focus. 3. Aprender a utilizar los controles básicos de una plataforma de ultrasonido permite mejorar la calidad de la imagen. 4. Antes de interpretar cualquier imagen, se la debe evaluar y optimizar en su calidad. Muchas gracias por haber escuchado esta clase.